Primero los abrazo en el espíritu y luego los saludo. Amén. Qué rico verlos, de verdad que sí. Tome asiento. Venga al libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 19. Como les decía antes de iniciar la grabación en vivo, vamos a aprender cómo ser perdonados para ir al cielo. Saben, en la iglesia se enseña mucho esto, pero hay unas condiciones de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Eterno para ser salvos. O sea, son condiciones de acuerdo a su deidad. ¿Alguien me sigue? No somos perdonados ni somos salvados por el estándar humano. O sea, como yo quiero, como yo creo. Somos redimidos, somos perdonados, somos redimidos de acuerdo al estándar de Dios. Es por ello, quiero que tengas muy en cuenta esto que te voy a decir. Es por ello que fue necesario que Yeshua, no tú ni yo, fuésemos a la cruz. Porque tú y yo no llenamos ese estándar. Y se requería que Dios mismo, sin pecado, pagara por ti y por mí. Y lo que necesitamos entender es que es una redención. Cuando es redimido o es para redención, quiere decir que es comprado por precio. Y el cristiano, el ser humano, no ha podido discernir en su espíritu, entender realmente que nosotros somos cota de Dios, somos propiedad de Dios y no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nos parece. Y mire, por favor, humildemente quiero que usted haga una introspección y se dé cuenta que a la postre usted siempre hace lo que usted cree, lo que a usted le parece. Muchas veces usted a mí me pide consentimiento para algo y hace lo que a usted le parece. Otras personas son cristianos políticamente correctos. En este ejemplo, yo, por ejemplo, compré los tiquetes para irme para Cartagena. Y llego y le digo a mi pastor, ¿me da permiso para ir a Cartagena si ya compré los tiquetes? Usted no me está pidiendo permiso, me está informando que es diferente. O sea, está en su voluntad. Otro ejemplo, pastor, es que quiero hacer este negocio, mejor dicho, ya abrí este negocio. Usted me da un consejo, ¿cómo me va a ir? ¿Me ayuda a orar? ¿Me ayuda a orar? Usted ya no me está pidiendo un consejo, me está informando que ya hizo esto. Entonces, en las cosas espirituales son iguales. Hacemos lo que creemos, a veces sin querer pecar. Pero usted sabe muy dentro suyo que lo que usted está haciendo no le agrada a Dios. Y ahí está el hierro. Queremos cambiar, queremos ser diferentes, queremos ser salvados, pero en últimas siempre hacemos lo que queremos porque nos gusta y porque creemos realmente en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, que las cosas son así. Entonces, cuando la palabra nos dice otra cosa y el pastor nos insta, nos incomoda muchísimo. Y note usted una cosa, que, por ejemplo, con su familia, usted le dice algo para que hagan conforme a la palabra y se molestan con usted. Y note una cosa, que igual le pasa a usted conmigo. Yo le digo algo y a usted me puede sonreír y me puede amar, pero hay algo por dentro que le hace pelar los dientes. Un bruxismo de dientes. No debiera ser así. Quiere decir que nosotros tenemos un problema de carácter, un problema de personalidad, pero realmente, déjeme decirlo así, es un problema espiritual. Es un problema donde realmente tenemos que discernir y quitar eso espiritual que está impidiendo que yo pueda ceder mis derechos. Para poder ir al cielo yo tengo que ceder mis derechos. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no es mío, mi cuerpo es de Dios. Lo compró mi Señor y Salvador. Y yo con mi cuerpo no puedo hacer lo que yo quiera. 2 puntos, míreme. Sé que esto lo he enseñado muchas veces, pero lleva el Señor 3 días insistiéndome en esto y me siento atropellado en mi propia creencia, en mi propia teología. Me explico. Creí yo que sabía
lo que a Dios le agradaba en lo que te voy a expresar, y resulta que no es así. ¿Y qué es? Hay pecados en la carne y hay pecados en el espíritu. Y son más complicados los pecados del espíritu que los pecados de la carne. Son más abominables para el Señor. Le doy un ejemplo, por eso dice que las rameras, las prostitutas y los impíos, no es que no lo dice así, y los no creyentes de la época, los publicanos, gracias al Espíritu Santo, irán primero delante de nosotros al cielo. Y le decía a los judíos, a los fariseos, que las rameras y los publicanos irían primero que ellos. Y un rabino, Caifás, Anás, etcétera, para citar un ejemplo del Nuevo Testamento, ellos no es que estuvieran en adulterio, pues no podemos decir si sí o no lo estaban, pero si estaban en el gran rabinato y como el sumo sacerdote, o sea, el pontífice, el sumo sacerdote, se supone que no, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuáles eran los pecados espirituales que ellos más cometían? El orgullo, la prepotencia, la obstinación, la egolatría, etcétera. No sé si me siguen. Entonces los pecados son más graves delante de Dios que los mismos pecados carnales. ¿Por qué me adelanté tanto? No sé. Solo que he estado orando y si no se lo digo me exploto. Y llevo dos, 3 días en un silencio donde yo me he sentido abrumado debido a que yo creía que le había enseñado esto a la iglesia. Y sí lo he hecho. Pero lo que yo necesito que usted entienda es que nuestro Padre Celestial en este fin de tiempo, fin del mundo, fin de época, nos está pidiendo que limpiemos la estela de inmundicia que hemos dejado en el espíritu. ¿Y qué es eso, apóstol? Saben, hay personas difíciles de amar y otras como ustedes que son muy fáciles de amar. Yo conozco un pastor que siempre que usted habla con él, ay, es que el Señor esto me va mal, y si te va a hacer un favor, siempre le ocurre algo y te echa la culpa, y es muy difícil. Y yo llevo orándole al Señor, Señor, ¿eso es puro orgullo mío? Y si es orgullo mío, porque no lo puedo soportar. Eso es orgullo, ¿sí o no? Pero si hay una persona que siempre te está diciendo que la situación está difícil y que si te va a hacer un favor y tú pagándole, ¿no? O sea, si tú lo contratas y tú pagándole, es que se me varó la moto, se me estrelló el carro, llovió, me mojé, es que es muy complicado venir hasta Normandía, primer sector, a la iglesia, y siempre tú tienes la culpa y aún tú pagando. Es difícil, pero ¿será una falla de tu carácter, de mi carácter? ¿Será que aquella persona que te hace daño en tu casa, o tu esposo, o tu esposa, o tu hijo, tu hija, o el vecino, la vecina, la suegra, etcétera, y no le has podido perdonar algo, o sí crees que lo perdonaste, pero te da inquina cuando lo ves? ¿Es una falla de carácter? ¿Sabe cómo se llama? Es un espectro espiritual, espectro espiritual. Y si hay un pecado espiritual frente a un Dios que es 3 veces santo, vamos a la palabra, ¿le parece? Libro de Shemot, capítulo 19. Si quiere anotar concordancias, apúntelas. Vamos a estar en Amós, capítulo 4, verso 12. En Romanos, capítulo 13, versículos 11. Vamos a estar en el libro de Segundo de Corintios, capítulo 7, verso 1. Continuamos aquí, repito, en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 19, todo el capítulo 19. Vamos a estar en Segunda de Corintios, capítulo 7, Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 3, desde el 11 realmente hasta el 15. Y bueno, vamos a seguir concordancias. Amén. ¿Qué está ocurriendo aquí? Llega el pueblo de Israel. Leamos el primer verso, los pongo en contexto. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió al monte del Eterno, y Yahweh, bendito su santo nombre, lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Fíjate que está haciendo 2 acepciones.
Así dirás a la casa de Jacob y a la casa de Israel. Así dirás a los que son míos, a los levitas sacerdotes y a los que son traídos de la diáspora. ¿Sí me sigue? Y a los que salieron de Egipto, a todos. Recuerden que en esa época también estaban egipcios y de muchas naciones con los judíos que salieron con ellos de Egipto. ¿Me sigue? Podemos seguir leyendo rápidamente. Gracias, Espíritu Santo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, verso 4. Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Mire, lea ese verso, esto es un golpe en la cara. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Ustedes vieron las plagas, ustedes vieron el juicio, ustedes vieron cómo se los tragó el mar rojo, ustedes vieron todo y ustedes no vieron esto, vean. Miren, observen, disciernan. Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Eso no lo vieron ellos no vieron la guerra espiritual, el mismo diablo peleando contra la fe de ellos para que no fueran redimidos. La guerra espiritual que hay todos los días en nuestro alrededor no la vemos. Llevo 3 días, no sé si me he portado mal, pido perdón a la pastora Olguita, mi esposa, he estado bastante abstraído en esta palabra y hay algo que me ha molestado. Yo le he dicho, esposa, no sé qué me pasa, pero estoy molesto. Claro, ¿cómo no voy a estar molesto? Que estoy riñendo con mis propios pecados espirituales. Y he pedido mucho perdón. ¿Recuerdan que les enseñé a ustedes a ir a ese tiempo de la vida en la eternidad para destruir esos decretos y estatutos? ¿Se acuerdan? Pues sí, eso fue borrado. Pero el momentum, o sea, lo que causó eso, y la acción no fue borrada de la eternidad porque ahí está. Y cuando vayamos a Apocalipsis 19 y estemos en el juicio de galardones y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, en el juicio del gran trono blanco, ahí nos sacarán todas esas porquerías a lucir. Y aunque ya no somos condenados, sí pasaremos vergüenza. Sí vamos a pasar vergüenza. Ay, sigamos. Espíritu Santo, ayúdame. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, preste atención y subraye eso. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿De quién? De nuestro Padre eterno. Aleluya. Y vosotros me seréis un reino, escuche, esto ya lo había enseñado, de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh, bendito es su santo nombre, les había mandado. No les había dicho, sino les había mandado. ¿Me sigue? Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Todopoderoso ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Todopoderoso las palabras del pueblo. Verso 9. Entonces el Todopoderoso dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que crean para siempre. ¿Para que qué? Crean para siempre. Y nosotros si no lo oímos, ¿qué? Hay un poder operacional de la gracia y la gloria de Dios para que tú y yo creamos. Se lo repito, hay un poder desde Sinaí, ahí está el monte del Eterno, operando por la gracia y el favor de Dios para que la fe sea puesta sobre nosotros ahora. Consumado en el Calvario, que lo vamos a ver mañana y el domingo, que vamos a hacer el Seder de Pesach. Amén. Entonces dice la palabra, entonces dijo el Todopoderoso a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que crean para siempre. Verso 10. Perdón, falta una parte, la parte B del verso 9. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Todopoderoso. Verso 10, preste atención a esto. Y el Todopoderoso dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Para presentarnos delante de la presencia del Señor, necesitamos limpiarnos. Necesitamos sacrificarnos, sacramentarnos, purificarnos y limpiar nuestras vestiduras. ¿Alguien me sigue? Santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero,
porque al tercer día Yahweh, bendito es su santo nombre, descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y esto sucedió cuando hubo la resurrectación de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Amén. Verso 12, y señalarás término al pueblo alrededor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni tocáis sus límites, cualquiera que tocar el monte del Señor morirá, seguro morirá. No lo tocará la mano porque será apedreado, no lo tocará mano porque será apedreado y asateado, sea animal, sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Wow, y me impresiona esto, porque el pueblo era el que iba a estar atento y los guerreros de Moisés iban a estar atentos. Entonces, ¿quién los iba a apedrear y quién los iba a asatear? ¿Aló? O sea, lanzar saeta. ¿Se está pudiendo discernir lo que estoy hablando aquí? Aquel que se acercara al monte cuando Moisés subiera y tuviese la temeridad de acercarse o tocar el monte, los ángeles de Dios lo iban a matar y lo iban a apedrear. De hecho, esto sucedió. Si usted sigue leyendo más adelante, tuvieron miedo y temor de los truenos, de las lanzas, de las flechas, de todo lo que sucedía alrededor de la voz de bocina de nuestro abacados. Permítame, yo le leo para ir un poquito más adelante, el libro de Amós, capítulo 4, verso 12. Cuando tú lees ese libro, ese capítulo 4, míreme por favor, yo le doy el preámbulo. Está hablando el Padre de que Él los amó, los perdonó, los bendijo y ellos no se arrepintieron. Que les creó casa, les hizo castillo, les dio de todo y no se arrepintieron. Les dio de comer, les dio su abrazo, les dio su abrigo, les dio su protección y no se arrepintieron. Entonces, mire el verso 12, Amós 4:12. Por eso, Israel, voy a hacer lo mismo contigo. Y porque voy a hacerlo, prepárate para encontrarte con tu Dios. O sea, ojo, porque va a haber un encuentro, dice el Señor, y va a haber un juicio. Tú vas a leer Amós capítulo 4 en casa, amén. Ahora, dice Romanos capítulo 13, verso 1, y me gusta mucho esta palabra, qué impresión, aleluya. Porque aquí vienen las formas, repito, lo que ya dije hace unos minutos, unos instantes, hay dos clases de pecados, los pecados de la carne, los pecados carnales y los pecados espirituales. ¿Me sigue? Y ahí es cuando nosotros tenemos que discernir qué clase de pecados tenemos en el espíritu, qué clase de pecados espirituales hemos cometido para pedir perdón y abominarlos y arrepentirnos y también limpiarlos de la carne. ¿Me sigue? Verso 11 dice la bendita palabra del Eterno. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mire, esto es lo que el diablo, Satán, no deja que las personas puedan discernir cuando se les predica sobre la venida de Yeshua. Yo, hombre, eso lo conozco desde pequeñito. Eso lo estoy escuchando hace años. De hecho, créanme que yo tuve bastante conflicto con el Señor cuando de pequeñito nosotros vivíamos frente a una iglesia cristiana. Nunca olvidaré, sus paredes eran de color gris, unas columnas grandísimas de color gris, y yo veía personas que se golpeaban contra las paredes. Y quizá no se estaban golpeando, quizá estaban haciendo así o algo así. Los cristianos tienen muchas formas feas. Y cuando empiezan a profetizar que saca la metralla y no sé qué, y les da la tembladera. Ahora entiendo y discierno, eso no es de Dios. Y estar tumbando a la gente, eso no es de Dios. Si bien es cierto, sucede, y cuando yo voy a los congresos internacionales y voy a otras iglesias que me invitan, y eso pasa, nunca nadie puede decir aquí en esta iglesia que yo lo he empujado. Yo apenas me acerco, levanto la mano y Dios lo hace. Pero créame que antes el mover del Espíritu Santo no era así. Es mucha unción, pero no es así. Porque las personas, mire, yo lo puedo decir, hay muchas personas que son nuevas y ven eso y se asustan. Y cuando se habla en lengua, si no hay quien profetice en español, si no hay quien edifique la iglesia, la gente se asusta y dicen son locos. Y por eso fue mi tara desde pequeñito. Porque yo veía a esos ancianos y esas ancianas y a los jóvenes y yo decía, pero ¿por qué pasa esto? Y gritaban y todo, y entonces yo me asustaba. Entonces, desde pequeño dije, primero muerto que bombardeado. O sea, primero, yo nunca me voy a volver loco, esa gente está loca. De pequeñito yo veía eso. Entonces a mí se me acercaban a predicarme, yo tenía mucha resistencia, por eso que yo vi. Escuche esto.
Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verso 12, la noche está avanzada, o sea, las tinieblas, el diablo está suelto. Apocalipsis 6, 1 al 4, ya el Señor dio permiso para eso. Y se acerca el día, o sea, lo que les decía de Oseas capítulo 6, verso 2, ya casi viene el arrebatamiento. Y se acerca el día. Preste atención a esto que me impactó muchísimo. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Preste atención, subraya eso. Desechemos pues las obras. ¿Cómo que un cristiano tiene obras de las tinieblas? Qué conflicto. Llevo 3 días riñendo y peleando y wow. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Verso 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Siempre le echamos la culpa al pobre diablo. Pero resulta que la palabra dice, y Santiago capítulo 1 dice, que el que provee para las obras de la carne somos nosotros. Somos nosotros, el Padre nos guarde. Mire, venga conmigo por favor. Segundo libro de Corintios 7:1. Esto sí que me tiene, perdóneme, les voy a enseñar, luego les doy un poquito más de revelación. Segunda de Corintios 7:1. Esto está fuerte. Mire lo que dice. Así que amados, ¿cómo? Gracias. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Llevo 3 días con este verso. Preste atención a esto. Hay 15 cosas aquí. A ver si puedo hablar de 1, 2 o de 13, aunque sea. Así que, amados, número 1, estamos redimidos. Está hablando a los redimidos. Puesto que tenemos, quiere decir que ya hay un decreto y una condena sancionada de promesas y salvación para nosotros. Mire, mi amada familia, de estas cosas se pegan los de creciendo en gracia, los de la supergracia y que usted puede pecar y nunca se va a perder. Mentiroso el diablo. Si bien ya usted y yo firmamos un acta de decretos para venir a esta tierra, y luego la de pecados nos la quitó el Señor, recuerden el libro Filipenses y Colosenses, y la clavó en la cruz, ok, ahora hay una nueva acta, pero míreme por favor. Toda acta de bendición o de maldición, toda acta de bendición, mire. Perdónenme por favor, les ruego que me perdone. Toda acta que sea mancillada se destruye y es echada al fuego. Así que no se crean tan salvos, no nos creamos. Porque no somos salvos hasta que somos salvos. Y ese es mi temor, amada familia. Y por eso nunca voy a cambiar la predicación. Nunca voy a dejar de exhortarlos y nunca voy a dejar de decirle, arrepiéntete, porque el infierno está lleno de muy buenas personas, de pontífices, de papas, de apóstoles, de profetas, de astronautas. El infierno está empedrado de buenas intenciones. Así que el Padre nos guarde, amén. Por eso es que cuando el Padre me da estas... no podemos acercarnos al monte como lo vamos a hacer el domingo, no podemos acercarnos a Pesach, tener un ceder de Pesach todavía como estamos. Y yo le voy a suplicar, compártale a todos sus amigos y familiares este mensaje, porque puede ser profeta, apóstol, astronauta, papa, a saber, Sor Teresa de Calcuta, lo que sea, pero si no se arrepiente y no borra ese espectro de pecados espirituales, se va a ir para el infierno. Ahora, mire esto. ¿Cuáles son esos pecados espirituales? Ya lo dije. Pero mire lo que dice la palabra para confirmar lo que le estoy enseñando. Amados, plural, perdón, puesto que tenemos tales promesas, no una ni dos, sino muchas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Wow, esto está fuerte. Cuando yo miraba la contaminación, ¿cuántos conocemos la historia del río Bogotá en Colombia? Levanten la mano si conocen la historia del río Bogotá. Si no, vayan a Santo Google. El río Bogotá era una cascada hermosa que venía de muy arriba
de la montaña, gracias, y era totalmente cristalino. ¿Y qué pasó? Vinieron unos arquitectos y les pareció bien hacer empezaron con unas fincas, luego fincas, casas, luego casas, apartamentos y etcétera. Y ahora tú sabes lo que es la cuenca del río Bogotá. Y Dios me llevaba, mi Abba Dios, mi Padre Eterno me llevaba a que mirara, si le echamos una gotica de mugre a esto, pues no se nota mucho. Y la podemos consumir, hasta con 10 o 20 o 30 goticas. Después de 20, 30 goticas se va viendo oscuro, grisáceo, ya comienza el mal olor, etcétera, etcétera, etcétera. En la torre de oración me pasó algo muy curioso. Recogemos el agua, se deja ahí unos días y ya empiezan a salir los mosquitos. Y yo le dije, Señor, esto no es tuyo, yo reprendo y etcétera. Me dijo, no es que el agua está tan llena de vida que hay vida. Yo, wow. Entonces hay que cubrir bien los depósitos de agua y usar, hay unas capsulitas ahora que se echan, hay unas pastillitas para limpiar el agua, no le hacemos publicidad. ¿Por qué estoy contando esto? Porque una gotica no se nota, pero para haber contaminación tiene que haber un lastre ya, que viene desde muy, muy atrás. Ahora mire cómo dice la palabra. Estamos hablando con personas cristianas y esta palabra del segundo libro de Corintios, el apóstol Pablo estaba edificando la iglesia. ¿Aló? Y está hablando del regocijo, del arrepentimiento y de la salvación. Y estaba el apóstol Pablo feliz porque toda la iglesia de Corinto y los creyentes en Corinto se están arrepintiendo de verdad. Recuerden esa palera que les dio en 1 Corintios 5, en 1 Corintios 6 y en 1 Corintios 7, ¿se acuerdan? Ok, entonces mire, leamos. Tenemos un mundo de promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces lo que nuestro Padre está diciendo aquí es que la limpieza que nosotros hagamos debe llevarnos al perfeccionamiento. ¿Aló? Que es un arrepentimiento constante en cumplimiento, en redención. ¿Alguien me sigue? Porque nuestro Padre, ahí repito, en 2 de Corintios 6, 14 al 18 está hablando de algo bien importante. Mire esto. Venga al segundo libro de Corintios capítulo 6, verso 14. Señor, se me está agotando el tiempo, ayúdame. Pero hasta el momento estamos aquí bien ungidos, ¿verdad? Estamos ahí, verso 14. No os unáis en yugo desigual. ¿Cómo? ¿Con los sin qué? Pero míreme, nosotros estamos rodeados de incrédulos, incluso en la iglesia cristiana. Pero lo que dice es que no se una a ese yugo. Mire ese pecado espiritual. Ay, hermano, míreme, es que usted se volvió muy religioso. Uy, no. Es que ese pastor, sí es que de verdad, es que, uy, no, es que ya es demasiado. Oh, ¿soy yugo desigual? Porque si la persona está pecando y pidiendo perdón, eso se llama remordimiento, no arrepentimiento. Y los cancerberos, que son los perros del infierno, están llenos de remordimiento. Mire esto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión o qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? O sea, ¿qué concordia Yeshua con Satanás? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Aló. Nosotros necesitamos entender que hay un mandamiento para que nosotros salgamos de ellos, para que nos apartemos. Mire, verso 17. Wow. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y eso recuerda lo que está en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 11. Ahí dice que no nos contaminemos con el mundo, con la porquería, que nos apartemos. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, míreme, no, apóstol, pero es que mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, uno lo puede oír palabras sin que esas palabras lo contaminen a uno. No sé si me estoy explicando.
de cuerpo presente y de espíritu ausente. Porque ¿sabe cuál es el problema del cristiano? ¿Me perdona si le digo esto? Me pasaba mucho antes. Nos creemos muy santos. Hablo de mí, nos creemos muy puros. Y dice la palabra que el que esté bien cuide que no caiga. Pero resulta que cuando algo no me agradaba, hablo de mí. Si le cae el guante, pues chánteselo y arrepiéntase y cambie. Y resulta, bueno, ya en ese, pero sí, antes me pasaba. Es que ese hermano es difícil de amar. Ese pastor es difícil de amar. Es que el hermanito, ¿sabe qué es lo que pasa con el cristiano realmente? Que le gusta prestar mucho sus ojos para pecar espiritualmente. Le gusta prestar mucho sus oídos para pecar espiritualmente. Y a veces le gusta prestar su lengua para pecar espiritualmente. Y qué difícil es no hablar del hermano, de la hermana, del Pepito, de Pepita, de... Qué difícil es no poner tema. Como digo yo con mi amigo, mi hermano pastor, que es que siempre se me queja, pues ya no lo voy a volver a ocupar porque ya no lo soporto. Pero yo no tengo que estarle contando a usted, ni a usted, ni a usted, ni a nadie, no debo hablar de eso. Porque eso no edifica. Pero como le decía yo a mis consiervos, me toca conmiserarme con ustedes para limpiarme y luego ir a orar y reprender y renunciar a eso. ¿Usted no se ha dado cuenta lo horrible que es estar al lado de una persona que a toda hora se queja por todo? No, es que qué pereza que va a llover. No, qué pereza ese sol. No, qué pereza tengo hambre. No, qué pereza estoy tan lleno. No, qué pereza mañana domingo ir a la iglesia. No, qué pereza hoy lunes también. No, y el martes también hay servicio. Es que el pastor a toda hora lo quiere ver a uno en la iglesia, como si uno no tuviera que trabajar, como el que no trabaja no come, como es que, pero. Al cristiano le gusta mucho dar su boca para el pecado espiritual, prestar sus oídos para el pecado espiritual, prestar sus ojos para el pecado espiritual. Y el Señor me ha dejado quieto estos días. Tenemos que arrepentirnos. Pero el asunto es que sea un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que nos prometamos a nosotros mismos ser autovigilantes y tener autocuidado. Yo decía, Señor, ¿y cómo le digo yo a la iglesia para que sea contenta hoy? Usted va a salvar su alma. Mire, vuelvo al inicio. Creemos en Dios como nosotros creemos, no conforme al estándar de Dios. Creemos y hacemos las cosas en la iglesia, incluso en el ministerio. Nuestra vida espiritual, como nosotros queremos, porque creemos en eso. Y resulta que cada cosa que nosotros hagamos para el ministerio o que hagamos para Dios, así sea evangelizar a alguien, tiene que llevar el estándar de Dios. Usted no se salva conforme a su creencia, usted se salva conforme a la misericordia y redención del Padre. Mire, voy a poner un ejemplo bien humano. Tengo que tanquear mi carro. Vamos a la torre de oración ahorita, vamos a hacer vigilia, vamos a orar y mañana vamos a trabajar todo el día allá. Tengo que ir a tanquear el carro. Y yo quisiera que me lo dejaran llenito por un valor mínimo, pero resulta que gracias al gobierno triplicó el precio de la gasolina en menos de año y medio. Y lo peor, le bajaron el octanaje a la gasolina y se evapora y en algunos lugares le echan agua. Entonces yo quisiera que me dieran la medida correcta al precio justo y resulta que en el mundo es todo lo contrario. Ahora sí recibe lo que estoy hablando. No es como yo quiero ni como yo creo, es como el estándar de Dios establece. Amada familia, qué difícil es someternos a la palabra de Dios, someternos a una persona humana, someternos a lo que Dios dice realmente. Porque también hay mucho maniqueísmo en las iglesias y que el pastor tiene que ser el diosito de ellos y que tienen que hacer como dice el pastor. No, eso no es así tampoco. Lo he enseñado muchas veces, ¿sí o no? No, pero sí tenemos que atender a lo que el pastor nos enseña y hacer caso a lo que la palabra dice. Básicamente eso. Pero ¿cómo nos cuesta? Ayer no me aguanté, qué vergüenza, siempre nombro a mi esposa, la profeta Gracielita, pero como es lo que vivimos y es lo que hacemos, me puse a hablar con ella y le dije, mi amor, siéntate allí y yo me siento aquí y hablemos de esto.
Tú y yo hemos sido rebeldes con nuestras coberturas, tú y yo, y empezamos a hacer un inventario. Porque si yo no me someto a mi padre espiritual o a mi mentor, ¿cómo me puedo someter a Dios que no lo veo? Y empezamos, hicimos el inventario, bueno, ok, vamos bien, gloria a Dios, vamos bien. La única forma que una persona no debe someterse a una entidad humana es si no da testimonio y si esa persona está en pecado. Es la única excusa que tiene alguien para irse a la iglesia o para no obedecer a un pastor. Porque usted tiene que tener un derecho legal para enseñar esta palabra. Y tiene que vivir una vida en santidad. ¿Ahí me sigue? Ok. Hicimos el inventario con nuestra esposita, con mi esposita, perdón, con la profeta Gracielita. Porque esto estamos hablando aquí de la vida eterna, amada familia. La vida eterna. Y lo que la gente no entiende es que cada pastor, ya hablo de mí porque a mí que me importa los demás, pero es que la Biblia dice que yo tengo que dar cuentas por lo que yo le enseño a usted. Que yo tengo que dar cuentas por la iglesia. Que yo tengo que dar cuentas por mi familia. Que yo tengo que dar cuentas por el ministerio. ¿Le parece pescado? Entonces yo tengo que estarme examinando, amada familia, y no creerme el no porque Dios me guarde, amén, porque eso es orgullo y el orgullo es un pecado espiritual gravísimo. ¿Por qué ese joven rico, Lucas 11, no se salvó? Pero si es que él diezmaba, él lo dijo, yo diezmo de todo lo que gano, cumplo los mandamientos desde pequeño, ahí está escrito. Y entonces, ¿por qué no era salvo? ¿Por qué no fue salvo? Por su orgullo. Un espectro espiritual impresionante. Y el Señor le dijo, wow, lo amó. Una sola cosa te falta. Le falta una sola cosita. ¿A nosotros cuántas nos faltan? ¿Se imagina cómo me siento yo predicando, enseñando esto? Mire, así que amados, nos ama. Y esto me llevó a una reflexión de Charles Spurgeon. Escuche esto. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Fue un siervo de Charles Spurgeon y le dijo, no, yo llevo 6 años sin pecar. Llevo 6 años sin cometer pecado. Llevo 6 años en santidad. Y entonces el pastor Spurgeon lo miró y le dijo, Dios guarde tu corazón, hijo. Porque si ese varón llevara 6 años sin pecar, si eso fuera cierto, no se estaría vanagloriando delante del pastor. Pecado espiritual. Yo sé que usted ha entendido, amada familia. Vamos a parar aquí. Y quiero que usted, vamos a hacer como hicimos en un principio. ¿Vieron esa oración tan bonita que hicimos antes de hacer el en vivo, de la grabación? Porque realmente nos falta mucho pelo para moño. Yo no sé cuántos años llevo ya pidiéndole a usted que ore por mí, como unas 7, 8 años. Porque yo antes creí que no necesitaba oración de nadie. Y resulta que uno como pastor necesita la oración de la iglesia para que a través de la oración santa de los siervos uno también se santifique y se salve. Así que yo estaba orando hace un rato por ustedes. Bueno, he estado casi toda la tarde orando. Bueno, la madrugada, llevo rato con esto. Pues que, miren, si usted pudiera ver mi celular, todo lo que escribí, cerca de unas 3 o 4 horas de escritura, que pasarían unas 4 o 5 horas enseñándole todo eso, ¿eh? Y todavía no acabo. Pero no alcanzo. Pero yo quiero compartirle este estudio a su WhatsApp. Y quisiera que usted meditara en su vida personal. Porque no es como yo creo ni como yo quiero, es como Dios establece en su voluntad. Y tenemos que borrar muchos pecados espirituales. Muchos. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación espiritual y de toda contaminación de la carne. Porque tenemos unas promesas y gracias Espíritu Santo, esas promesas son una determinación y una condena para nuestra vida eterna o una condena para la justicia divina en el infierno, el Señor nos guarde. Son promesas de salvación, pero si se incumplen son promesas de condenación. Así que vamos a orar. Amada familia, tú que me estás viendo allí tras las redes, mañana el servicio es virtual, profeta, debido a que vamos a estar desde la torre de oración. Mañana
El servicio no es presencial como sí lo es todos los sábados. Mañana no, o sea que mañana es virtual. Y vamos a estar desde la torre de oración. Así que mañana la iglesia, si usted quiere ir a orar, aquí va a estar abierta, pero el servicio es virtual. El domingo tenemos el ceder de Pesach, así que desde las 8 de la mañana vamos a estar aquí clamando, gimiendo. Venga, por favor. Es la única ocasión en el año en que comemos el pan, lo que algunos cristianos llaman Santa Cena. La Santa Cena es una vez al año, se llama Pesach, el sacrificio del Cordero. Le voy a enseñar por qué se llama Pesach o Pascua. Todo esto tiene un significado. El ceder tiene 15 pasos, imagínense. No, obviamente aquí los concretamos, pero voy a enseñarles para poder aprender cómo es que nuestro Padre Celestial quiere que comamos. Juan capítulo 6, versos 50 en adelante al 55, comamos el pan, el sacrificio. Eso es importante, tenemos que creer y tenemos que obedecer como la palabra dice, no como yo quiero ni como yo creo. Así que por favor, amada familia del Camino es Cristo, y tú que estás acá en Bogotá, si quieres venir aquí a compartir con nosotros, bienvenido. Estamos en Normandía, primer sector, así que ven, por favor, ven, aquí te esperamos. Vamos a orar, Padre, y vamos a poner delante del Señor nuestra alma. Y vamos a pedirle perdón por ese espectro espiritual y que Él sea limpiándonos de este pecado espiritual y de pecado y contaminación espiritual y de pecado y contaminación de la carne. Padre, derrama sobre nosotros, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, derrama sobre nosotros tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, temor de Dios, Señor. Temor de Dios, Padre, para no pecar, para entender, Padre, lo peligrosa que es la tentación cuando nosotros nos tentamos a nosotros mismos o permitimos esa tentación así no haya pecado. El pecado no es la tentación, es cometer la infracción. Es el desear hacerlo, así no lo hagamos. Ese es el pecado. Padre, yo te pido, Señor, límpianos de toda contaminación de mente, de carne, de espíritu, Señor. Llévanos al momento de la vida, de la eternidad, donde hemos infringido tus leyes, tus códigos, Padre, tus mandamientos, tus decretos, tus estatutos, y perdónanos, Señor, lávalos, destrúyelos con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, Padre amado. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos, Señor. Permítenos ser salvos, como dice tu palabra. Tenemos estas promesas que son reales, Padre, que ya estamos en el cielo, bendecidos con toda bendición espiritual de los cielos, y aunque estemos aquí en la tierra, lo estamos, Señor. Permítenos entrar en esa revelación, en esa dimensión, en ese estadio, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Padre, te lo rogamos para la gloria de tu nombre. Te pido, Señor, por la doctora Yolandita Cortés, bendícela, llénala de paz, de alegría, de gozo, Señor, esta hermosa familia, Padre amado. Te pido por el pastor Plinio Orjuela, Señor. Te pido por Nechi Sánchez y te doy gracias por su salud, por este tremendo milagro que has hecho en ella, Padre. Esta transición de la enfermedad a la salud. Gracias por su salud, Señor. Bendecimos la vida, Señor, de Nechi Sánchez. Su cuerpo es bendecido, cubierto con tu sangre preciosa. Gracias por su salud. Gracias por Rosalvita Ibáñez, tu hija, Señor. Es tan hermosa, tan preciosa. La bendecimos, la amamos. Gracias por la vida de Israel Rincón, Señor. Gracias por la vida de su esposita, Señor, Livia Ponte, sierva, Padre, preciosa de esta iglesia. Bendice a Laura, Señor. Bendice a Angélica, Padre. Bendice al pastor David, Señor. Bendice a nuestra nieta mía. Llénalos de gracia, de favor. Perdón. Llénanos de gracia, Señor. Te ruego, Padre eterno, por David Arenga, Señor. Por el pastor Miguel Camacho, Señor. Bendícelo, bendice su ministerio, su esposa, Señor. Llénalos de gracia y de favor, Padre amado. En el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Padre, también te ruego por tu sierva Rosita, Padre, tu pastora Rosa, Padre. Tus siervas en el Líbano, Tolima, Padre. Bendícelas, llénalas por Elsie Giraldo, Padre. Bendice a tu pastora, Señor. Padre,
Limpia toda opresión, oposición, impedimento, obstáculo en el proceso de tu sierva, la pastora Rosa, Señor. Llénala de gracia, de favor y bendícela para la gloria de tu nombre, Padre amado. También te doy gracias por la vida de José Salazar Najera, Señor. Sana sus rodillas, su cuello de tobillo, Señor, su tobillo, su cuello de pie, Señor, sus pantorrillas, como ellos dicen, Señor. Sánalo, Señor, y permite que esos negocios lleguen a feliz término para la gloria de tu nombre. Padre, guárdanos de pecar contra ti, líbranos del mal, de la tentación, Señor. No permitas que pequemos contra ti. Derrama tu temor, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, Señor. Santifícanos conforme a tu voluntad y venga tu reino y hágase tu voluntad en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Amada familia, no te olvides, el domingo, Seder de Pesas, vamos a tomar el pan, vamos a compartirlo con vino hecho por rabinos judíos, el vino Manichevis, es con vino, la palabra no habla que es con fruto, con jugo de uva, no es con jugo de uva, es con el vino hecho por los rabinos, hecho en Israel. Como dice la palabra, amada familia, eso el domingo, perdón, 8 de la mañana los esperamos, no faltes. Y mañana, desde la torre de oración, servicio de Shabbat, vamos a continuar con este hermoso tema. No te quites de la sintonía, a las 6 de la mañana también estamos orando por ti. Les amamos, les bendecimos. Shabbat Shalom.